provincia de Mendoza, a quien agradecemos especialmente el esfuerzo en la organización y a su presidente, al presidente de la Suprema Corte de Mendoza, al doctor Dalmiro Garay, de quien depende el Centro de Capacitación. También está organizado por el Instituto de Estudios de Derecho Administrativo, el de querido IEDA, y auspiciado por la Asociación de Magistrados de Mendoza. Bueno, muy bien. Este curso es un éxito de convocatoria y Sí. más, sin perjuicio de estas reuniones sincrónicas, todo el material que aportan los distintos expositores es subido al repositorio del Con el curso, modelo administrativo, ¿no? a donde también pueden acceder a los videos de las reuniones anteriores. Muy bien. En este módulo de hoy vamos a hablar sobre el tema de la responsabilidad del Estado y tengo el gusto de presentar al primer expositor, el doctor Pedro Averasturi, quien es doctor en Derecho en la especialidad de Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la cual es profesor consulto. Se ha desempeñado como profesor titular de Derecho Administrativo y como decano de la Escuela de Posgrado en Derecho en la Universidad de Belgrano. Le han sido otorgados los premios Facultad año 2005 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por su tesis doctoral y premio Accessit por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales por la obra La Justicia Administrativa. Mira, por ahí saqué de segundo. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en diciembre de 2021 lo ha distinguido como personalidad destacada en el ámbito de las ciencias jurídicas. Es corredactor del Código Modelo Euroamericano de la Jurisdicción Administrativa dentro del grupo de investigación de la Universidad Federal Fluminense de Brasil y de Speyer, Alemania, asimismo codirector de la obra en que se lo comenta. Se desempeña como director de la Revista Jurídica de Buenos Aires, Facultad de Derecho UBA e integrante del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Administrativo. Bien que yo Es también se hace miembro de la Academia grande, Nacional de Derecho empieza a tener Comparado, más del Instituto de pibes Derecho selectivos. Vos lo Administrativo, invitás a de la todo el Academia mundo, Nacional ¿o de no? Derecho y de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, de la cual ha sido presidente en 2 periodos. Invitado a dictar cursos y conferencias en universidades nacionales y del extranjero, ha publicado libros y artículos tanto en la Argentina como en el extranjero sobre la especialidad. Recientemente ha publicado Medidas cautelares contra el Estado Nacional en 2021, Curso de Procedimiento Administrativo en 2022 y Administrative Silence Londres 2023. Se encuentra en prensa el libro titulado Responsabilidad del Estado por su inactividad. Como en anteriores encuentros y como va a ser a lo largo de todo el módulo, cada expositor dispone de 20 minutos. Ustedes pueden ir haciendo preguntas en el chat que yo después les voy a ir transmitiendo a los expositores para que en otros 10 minutos las puedan ir respondiendo. Es un verdadero honor contar con el doctor Pedro Averasturi. Pedro, bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Realmente estoy muy contento de haber recibido la invitación de participar en este curso del Centro de Capacitación, especialmente también a la doctora Liliana Pase, porque ha sido una gran anfitriona cuando estuve recientemente en Mendoza. Y sí, lo que querría también es saludar, aunque no esté presente, el doctor Jorge Horacio Sarmiento García, gran profesor, gran hombre, que le tengo una especial estima. Y espero que en las próximas podamos contar con su presencia. Bueno, el tema de hoy son la prescripción de las acciones de responsabilidad del Estado. Y es un tema realmente candente porque como va a salir de la exposición, en este momento que tenemos una Corte Suprema de 3 miembros, uno de ellos está en disidencia, que es el presidente Rosati, frente a los otros ministros, y por lo tanto es conveniente retratar en qué estado estamos. Al dictarse la Ley de Responsabilidad del Estado 26944 en el ámbito nacional, en el artículo 7 se estableció que el plazo para demandar al Estado era de 3 años.
computados a partir de la verificación del daño o desde que la acción del daño se encuentra expedita. Pero en el anteproyecto se estableció el plazo de 2 años para ir conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en cuanto aplicaba el plazo previsto en el Código Civil desde entonces para la responsabilidad extracontractual del derecho privado. Posteriormente, ante la inminente sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que terminó sancionado unos meses posteriormente, se modificó este anteproyecto y en el artículo 7º se lo elevó a 3 años. De esta manera, el legislador lo que quiso fue anticiparse a posibles planteos como el desarrollado en el leading case Filcrosa, donde la Corte Suprema estableció la doctrina de la unidad legislativa, que tiene por consecuencia que las provincias no pueden modificar los plazos contenidos en los códigos de fondo, jurisprudencia que hasta el día de hoy se ha mantenido invariable. Las leyes que se dictaron en las provincias de responsabilidad del Estado replicaron el plazo de 3 años, pero la ley mendocina 8.968 introdujo una variante en la cual dijo que el plazo para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual y su cómputo se regirán por las reglas establecidas en el Código Civil y Comercial. Una primera lectura pareciera indicar que no va a apartarse de lo establecido en el Código Civil y Comercial y de la jurisprudencia de Filcrosa. ¿Por qué? Porque en el artículo 5º hace referencia a la reparación del daño que debe ser plena y lo reenvía a lo dispuesto en el 1740 del Código Civil y Comercial y a su vez con la atenuación de la responsabilidad prevista por el artículo 1742. Entonces, considero que el legislador mendocino habría expresado que para el tema de prescripción se aplicarán en forma directa los plazos contenidos en el Código de Fondo. Pero esta afirmación no es tan así, ya que, en primer lugar, realiza la salvedad que puedan encontrarse limitaciones dentro de esta ley y que existan leyes especiales que modifiquen la solución propuesta. En cuanto a lo dispuesto en la ley mendocina, el artículo 16 altera y modifica el plazo de prescripción cuando se trata de responsabilidad de los funcionarios, en la medida que, si bien continúa con el plazo de 3 años la pretensión resarcitoria de los particulares contra los funcionarios y agentes, se altera el cómputo del plazo de prescripción para el caso de la acción de regreso, ya que establece que esta acción de repetición prescribe a los 3 años, pero de la sentencia firme que estableció su responsabilidad, en consonancia con lo que establece la ley nacional. El problema se plantea ante el supuesto que el funcionario no haya sido llamado como tercero en dicho expediente, por lo que supongamos que esta tramitación dura más de 4 años, en la práctica nos encontraremos ante un supuesto de suspensión del plazo de prescripción no previsto en el Código Civil y Comercial. Es decir, se ha alterado el plazo del inicio del cómputo y se lo ha diferenciado con el establecido en el Código de Fondo. A esto se suma que el Código Civil y Comercial, en el artículo 1764, estableció la inaplicabilidad de su normativa a la responsabilidad del Estado, mientras que el artículo 2532, y contrariamente a lo expuesto, parecería que admite la explicación del resto del articulado al derecho público, porque en materia de prescripción, fíjense que dice: en ausencia de disposiciones específicas, las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria.
y las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de los tributos. Esta particular redacción nos permite afirmar que el Código de Fondo habría colocado limitaciones a la facultad de legislar localmente la prescripción, ya que podría regular únicamente el plazo de prescripción liberatoria. O sea, el legislador habría dispuesto su alcance únicamente a la prescripción liberatoria y únicamente en cuanto al plazo de los tributos. Y aquí nos encontramos analizando una modalidad del cómputo del plazo de prescripción no previsto, pues asigna el inicio no al hecho, sino a la demora en un expediente para dictar sentencia. Por ello, es necesario que nos enfoquemos en el análisis constitucional para dirimir si las provincias en esta materia han delegado o no esta potestad al disponer que el Congreso dicte los códigos de fondo. Y la consecuencia de asumir una u otra postura sería declarar constitucional o inconstitucional, tanto el artículo 1764 como los artículos 2532 y 2560 específicamente. Frente a las disidencias sostenidas por el ministro de la Corte, doctor Rosati, en los casos Volkswagen, Montanat, Alfa Shipping, y también en el reciente precedente Raskowski del 6 de febrero del 2025, es necesario entonces volver sobre el tema. Fíjense que en el caso Montamat nos encontramos con la Ley de Procedimientos de la provincia de Neuquén, que estando en vigencia el Código Civil, estableció el plazo de prescripción liberatoria decenal para las obligaciones contractuales, pero este código lo restringió a 5 años. En base a ello, se rechazó la demanda. La Corte Suprema, siguiendo el dictamen de la Procuradora Fiscal, doctora Laura Monti, argumentó que, no obstante la actual vigencia del Código Civil y Comercial, que estableció la prescripción liberatoria en materia de 5 años, y posibilitó a las provincias, esto es textual, reglamentar la prescripción en cuanto a la aplicación del derecho público, sostuvo que el caso debía ser analizado de acuerdo con el régimen jurídico vigente al momento en que sucedieron los hechos. O sea, una solución totalmente coherente. Ahora bien, en este caso, en el considerando 2, brindó una pauta de lo que podría opinar en un caso en que se planteara en la actualidad y ya vigente el Código Civil y Comercial. En tanto, al remitirse a los fallos citados en el dictamen de la Procuradora Fiscal, se refirió en forma expresa en cuanto la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que justifica que se lo considere contemplado dentro del dictado de los códigos de fondo, continuando la doctrina del caso Filcrosa. Esta doctrina fue reiterada en Volkswagen, aclarando en este caso que lo debatido eran medidas de derecho tributario, en cuanto revocó la sentencia porque en la provincia de Misiones se refirieron a las normas del Código Fiscal y que desplazaban las contenidas en el Código Civil. Ahora, Rosati sostuvo que no existía una diferencia estructural entre la relación jurídico-civil y la relación jurídico-tributaria, que de allí no se deriva que el diseño constitucional argentino obligue al derecho tributario en general y al derecho público local en particular a sujetarse a disposiciones de los códigos de fondo. Sostuvo que la supuesta unidad conceptual de los institutos no implica necesariamente que deba existir un solo ordenamiento jurídico
que los regule en forma uniforme. Porque este razonamiento, llevado al extremo y aplicado al reparto de atribuciones propias del federalismo, culminaría por vaciar completamente de competencias a las legislaturas locales en materia no delegada. Entonces, él concluyó que tanto las provincias como la ciudad autónoma cuentan con competencias para regular la prescripción de la acción tributaria en toda su extensión, pero aclarando que eso no implicaba que dichas jurisdicciones locales fijaran plazos excesivamente extensos, disponer causales de suspensión e interrupción improcedentes, o habilitar modos de computar los plazos que tiendan a perjudicar al derecho de los contribuyentes. O sea, discúlpenme la expresión, abrió el paraguas antes de que llueva. En la disidencia se abordan distintos contenidos que merecen ser destacados porque lo que considera Rosati es que darle siempre preeminencia a la norma federal por sobre la local podría llegar a una interpretación excesiva respecto de las facultades del federalismo, vaciando bajo el manto de las facultades delegadas las potestades provinciales para ejercer sus propios poderes. Ahora, en el caso Raskowski, se sostuvo que, de acuerdo con el artículo 126 de la Constitución, las provincias no ejercen el poder delegado de la nación y no les está permitido dictar los códigos después de haberlos sancionado el Congreso. Precepto que no deja lugar a duda en cuanto a que todas las leyes que estatuyen sobre las relaciones privadas de los habitantes de la República, sean personas físicas o jurídicas, al ser del dominio de la legislación civil y comercial, están comprendidas dentro de las facultades de dictar los códigos de fondo. Y fíjense que se sostuvo diciendo que no resulta razonable interpretar que la alusión a otras disposiciones legales, leyes especiales u otras leyes que el legislador nacional hizo en las referidas normas del Código Civil y Comercial de la Nación, importe una devolución implícita a las provincias de la facultad para regular las relaciones entre acreedor y deudor. Rosati compartió esta argumentación, dejando en claro que la cuestión planteada difería sustancialmente del caso Volkswagen y sus otras disidencias, toda vez que no se encontraba acreditado un conflicto entre el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional y el artículo 121, porque no se reivindicaron el ejercicio de una competencia de derecho público local. En esta línea, entonces, correspondería examinar si la prescripción constituye una normativa que debe ser regulada en el Código de Fondo o puede ser modificada por una norma de derecho público local. Y en este caso, solo en materia de tributos o en todo lo relacionado con el derecho público local. Tenemos que recordar el artículo 126 de la Constitución Nacional en la medida que dice que las provincias no ejercen el poder delegado de la nación, como también que se encuentran impedidas actualmente de dictar los códigos de fondo porque ya es, el ejercicio ya lo realizó el Congreso. La Corte debió intervenir en aquellos casos en que la normativa provincial se excedía al sancionar leyes que se contraponían con los códigos de fondos en reiterados precedentes. Generalmente la confrontación interpretativa se centra entre el artículo 121
y la determinación del límite que podría alcanzar la delegación legislativa, y la respuesta no es completa si no se interpreta cuál es el poder que se ha reservado implícitamente, pues el poder conservado en forma expresa se encuentra establecido en el artículo 125, porque allí se dice que estas son facultades que no han sido delegadas para nada. El artículo 126 impone las restricciones y conforme a ellas, si las provincias han delegado el poder al Congreso, no pueden volver a ejercerlo. Y dentro de esta delegación se encuentran los códigos de fondo. Y a los efectos de su interpretación, yo creo que debemos tener presente que dentro de las relaciones típicas de la estructura federalista se encuentra la relación de subordinación, como enseña el maestro Vidar Campos, cuando esta relación la refiere con la llamada supremacía federal. Ahí dice que el equilibrio del principio de unidad con el de pluralidad tiende a proporcionar cohesión y armonía mediante la subordinación de los ordenamientos jurídico-políticos locales al ordenamiento federal para que las partes sean congruentes con el todo. Ello quiere decir que la Constitución Federal impone ciertas pautas en las estructuras de lineamiento que deben ser acatadas y reproducidas por las constituciones de los Estados miembros. A ello se agrega la existencia de facultades expresamente reservadas y facultades concurrentes de las provincias y de la ciudad autónoma. Entonces, en tanto consideremos que se trata de una facultad delegada, la prohibición constitucional regirá enteramente y el Congreso se habrá extralimitado al habilitar nuevamente a las provincias a intervenir en una normativa considerada como de fondo. Se desprende que la única interpretación posible para admitir la posibilidad de legislar sobre prescripción es a través de una facultad reservada que se encontraría implícitamente prevista o aducir que toda la materia referida a la prescripción, regulada en el Código de Fondo, no se le aplica al derecho público local. La argumentación para considerar inconstitucional el avance de la legislación provincial sobre el tema se centró en que la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el artículo 75, inciso 12, este no solo fijara los plazos correspondientes a las diversas hipótesis en particular, sino que dentro de ese marco estableciera también un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esta vía. La solución arribada en el Código Civil y Comercial mediante la incorporación del ejercicio de facultades de la legislación local, tanto en el artículo 2532 como 2560, se encuentra en pugna con dicha doctrina, pues permitiría la regulación de la prescripción, aunque restringida únicamente a la cuestión tributaria, en la medida que su lectura se realice en forma conjunta o en una interpretación más amplia a todo lo concerniente al derecho público local. Considero que este reenvío a las provincias y ciudad autónoma constituye una violación a lo establecido en el artículo 121, ya que las reformas de 1860 convirtieron al Pacto de San José de Flores en una directiva permanente, pues no era propio que en una ley común, dijo el pacto, se establecieran preferencias en favor de una provincia respecto de otra u otras. Si se permitiera legislar en materia de prescripción en forma distinta, tratándose de una normativa de fondo, se afectará el principio de igualdad ante la ley,
en la medida que se coloque a un particular en una situación desigualitaria en relación del territorio donde tenga origen el daño. Y no debe olvidarse que el deber de indemnizar el daño causado por el Estado constituye un principio del Estado de Derecho e incito al principio de la tutela judicial efectiva, por lo que los principios generales del derecho, aunque se encuentran exteriorizados en el Código Civil y Comercial de la Nación, no pueden ser tratados en forma aislada y prevaleciendo una norma sobre otra, aunque se trate del derecho público o del derecho privado. En algunos casos se podrá aplicar este último en forma subsidiaria y en otros casos por analogía. Pero lo trascendente es que nos encontramos ante un sistema que se lo debe considerar como un todo. Para ir concluyendo, entonces, el derecho público, indudablemente, tiene especificidades propias, ya que su finalidad se diferencia al derecho privado, pues se ocupa de las estructuras organizativas de la administración, del ejercicio de las potestades previstas en las leyes, y porque se persigue el interés público. Y su actuación requiere ajustarse al ámbito de competencias que le son propias y que se encuentran previamente autorizadas por la ley. También hay que reconocer que existen asimetrías en las relaciones jurídicas con los individuos, pero estas, si bien las encontramos usualmente, no permiten afirmar que el derecho público y especialmente el derecho administrativo se encuentran fuera del resto del ordenamiento jurídico o no se integran dentro de su contexto. Como he venido sosteniendo, la interrelación entre el derecho privado y el derecho público debe existir. En tanto, no se puede sostener la existencia de un derecho sobre el otro, porque el artículo 31 de la Constitución Nacional no establece esta supremacía, aunque lo esencial es su integración, en la medida que el sistema del derecho público lo posibilite, pues las distintas ramas del derecho se encuentran interrelacionadas y actúan en forma interactiva. Bueno, muchas gracias por la atención. Pedro, muchas gracias a vos. Interesantísima tu posición, un aporte muy profundamente fundado y de gran utilidad para todos los operadores del derecho en la materia de la responsabilidad patrimonial del Estado. Así que muchas gracias. No hay en el chat en este momento alguna pregunta, así que vamos a pasar al siguiente expositor. Voy a pasar a presentar al doctor José Luis Correa, quien es abogado egresado de la Universidad de Mendoza en 1974, profesor en Derecho Administrativo, asociado por concurso en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, titular en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, profesor de posgrado, maestrías y doctorado en la Universidad de Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Austral, Universidad Católica y Universidad Católica de Cuyo, miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo durante 12 años y Universidad de Mendoza en 4 años. Es autor de 150 artículos escritos de la especialidad, libros en colaboración, más de 200 conferencias en universidades locales, nacionales e internacionales. José Luis, bienvenido, tenés la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pedro Verasturi, a quien he tenido el honor de conocer, aunque sea por este medio. Le digo que lo he copiado mucho. Muchas gracias al instituto, a la doctora Pachi, a la doctora Rutigoiti, a vos, Gustavo. Un recuerdo para Jorge Sarmiento, que está desde su casa, que no se ha podido conectar. Y hoy, un recuerdo para Francisco, nuestro Papa, que lamentablemente ha fallecido y que la grieta no lo dejó venir a la República Argentina. Hoy me toca hablar de la responsabilidad del Estado por actividad legítima. Yo mandé mis fichas. ¿Están o no están? ¿No la pudieron subir? Han sido Sí, doctor, enviadas ¿están? al ¿Quiere que centro. las pase yo a las fichas? ¿O las quiere pasar usted? Como usted quiera, si yo las paso si me las pone. Ah, no. Entonces, si las pongo yo, las tengo que pasar yo.
No hay Bueno, problema, pásela ahora a las usted. pongo. Pásela a usted. Bueno, De todos modos, mientras... Ahí está. Bien, como ven en la ficha principal está mi mail, joseluiscorrea@itcsa.net, y pongo a disposición, ya lo puse en el repositorio, y pongo a disposición en mi mail todo lo que ustedes quieran de los fallos, porque Mendoza tiene muchos fallos y la nación tiene otro tanto, así que estoy a disposición. Vamos a empezar, voy a poniendo la otra. Voy a empezar con la frase de Miguel Cervantes en El Quijote, que la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Bien, eh, el problema de la responsabilidad por acto judicial comienza a partir de la reforma del Código Civil y Comercial, Ley 26.994 del 7 de agosto del 2014, donde en el artículo 1764 se puso erróneamente que las disposiciones del Código Civil no eran aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria, y fue necesario recurrir a la integración por analogía. Ni siquiera los más conspicuos seguidores del derecho público querían esto. Es decir, siempre habíamos peleado con distinguirnos del derecho civil del derecho administrativo, pero nunca romper directamente con el Código Civil. Fue necesario entonces integrarnos por analogía, y es muy bueno los distintos criterios que se plantearon en la revista La Ley entre Casaña y otros grandes juristas. Respecto a la responsabilidad del Estado, dijo que se regían por las normas del derecho público administrativo nacional o local, y en cuanto a la responsabilidad del funcionario, aplicó la teoría diciendo que no es solamente responsable cuando cumple de alguna manera irregular sus obligaciones legales impuestas por normas y principios de derecho administrativo nacional o local. Esto fue cuando la política le metió la mano al Código Civil. La política le metió la mano al Código Civil en la parte de la responsabilidad del Estado, y lo tuvieron que hacer salir a San Martín a justificar una ley de responsabilidad administrativa, porque le tenían enorme miedo a la responsabilidad integral. Bueno, lamentablemente, primo, la política le metió la mano en dos oportunidades. También le metió la mano en la prescripción de las acciones impositivas, que acaba de hablar el doctor Averasturi, y permitió, por ejemplo, que el Código Fiscal de la provincia de Mendoza tuviera 10 años para la prescripción de los tributos, y la ha obligado a la Corte a hacer malabares empicleados en otros tantos fallos, porque no tiene justificación alguna que nos difiramos del Código Civil. Fue entonces necesario dictar la Ley Provincial 8968, que rige la responsabilidad patrimonial del Estado, y a los fines de determinar qué era el Estado o qué sujeto conforman el sector público provincial o nacional, nos metimos en la Ley de 8706 de Administración Financiera, que decía que era responsabilidad la actuación de índole comercial, industrial, financiera y cualquier otra de los sujetos públicos que desplieguen bajo un régimen de derecho común en igualdad de condiciones al que rige la actividad privada. Esto ha sido criticado por Jorge Sarmiento en alguna de las charlas, porque la referencia a la ley de administración financiera
como sector público provincial o municipal deja fuera del concepto de Estado o sociedad política o función administrativa a otras entidades que la ley 8706 no cubre. Bien, viene después la ley 89, fue necesario, antes la ficha anterior, fue necesario la ley 8968, que es el ámbito, no, ese fue el ámbito de aplicación, ahora viene la otra, efectivamente, que es la responsabilidad por el acto judicial, y aquí nos vamos a referir a la ley provincial que dice que el Estado no genera daños o no genera derecho a indemnización a la responsabilidad judicial, salvo en la prisión preventiva tesis minoritaria de Pérez Walde, cuando hubiera ocasionado, cuando se hubiera previsto la prisión preventiva por una persona que es detenida y luego absuelta, diciendo Pérez Walde que si el tratado, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos prevé la indemnización, debe indemnizarse. Esta es la tesis minoritaria de la Corte, ya la vamos a ver enseguida, y no la tesis mayoritaria que dice que únicamente el Estado es responsable cuando hay error y se revoca la sentencia. Viene responsabilidad por detenciones. Esta responsabilidad por detenciones, no por prisión preventiva, sino por detenciones, está prevista en las constituciones provinciales, y la otra es la dilación indebida en los procesos penales, administrativos y civiles, pudiendo comentar el fallo Mesadra Jorge. Bien. Viene la responsabilidad del Estado por los jueces ordinarios. Ustedes saben que el artículo 146, inciso quinto de la provincia, le otorgó la competencia procesal administrativa originaria a la Suprema Corte de Justicia ante el reconocimiento expreso o tácito, y lo cual hacía prever que si la responsabilidad del Estado se aplicaba al derecho administrativo, la debía resolver la Corte. Entonces fue necesario rápidamente sancionar la ley 8808, que corresponde a los jueces en lo civil, comercial y minas conocer las demandas de responsabilidad del Estado provincial o municipal, de los entes autárquicos creados por la Constitución o leyes de la provincia. Ustedes saben que nuestra Constitución del año 1916 tenía ya normas de avanzada en respecto a esto. Entonces Irrigación, el Banco de Mendoza, la Dirección General de Escuelas no eran dependientes del Poder Ejecutivo, y demás entes públicos, estatales, privados o municipales que no estén incluidos en el Código Procesal Administrativo. Modificaron la ley orgánica de tribunales para poder incluir este artículo, otorgándole al Poder Judicial. Cuando esto se planteó oportunamente en la ley 3909, fue difícil para la Comisión excluir la responsabilidad, entender en la responsabilidad a la Suprema Corte. Sin embargo, la 3918 dejó fuera la expropiación, las causas que debieran resolverse aplicando exclusivamente normas del derecho civil o derecho del trabajo, porque entendía que los jueces ordinarios eran los que tenían competencia para hacerlo. Esto después planteó un enorme caso en un tema que se llamó Flash Game, donde el doctor Seidedo, que era fiscal, juez de instrucción, en un amparo que le habían metido por los juegos electrónicos, se deshizo de él y se lo mandó a la Corte y le dijo: mire, esta es competencia administrativa, y tuvo que salir la Suprema Corte con fallo de la autora que más a decir que si bien de la competencia administrativa, en algunos casos podían intervenir los jueces ordinarios de la provincia. Bien, viene ahora la responsabilidad por acto judicial. La provincia en el artículo 10 dice que no genera derecho a indemnización, y la ley nacional por actividad judicial legítima no genera derecho a indemnización. Estas dos normas se han mantenido
en la jurisprudencia de la Corte de forma terminante y absoluta. La verdad que para encontrar un acto donde la Suprema Corte, en una prisión preventiva donde la persona es absuelta o liberada, haya otorgado indemnización, hay que buscarla con lupa. Y cuando la otorga, me hace acordar al famoso caso Cosa. Cosa era uno de los que fue imputado con Coppola por droga, que tuvo 100 días detenido, fue absuelto y le otorgaron una indemnización de 80.000 pesos. Entonces decía a 8 pesos por día, un comentario muy importante de Midón y otro de Toledo. Sigamos con la otra ficha. La responsabilidad por actos lícitos. Como verán, la responsabilidad judicial es una de las responsabilidades, está en el capítulo de los actos lícitos y requiere 4 presupuestos: la existencia de un daño cierto, relación de causalidad, ausencia del deber de soportar y, por supuesto, la imposibilidad, la imposición al damnificado de un sacrificio especial, así como en la responsabilidad por actividad ilícita. Lo que se exige es el incumplimiento del artículo 112, famoso, incumplir de una manera irregular el servicio. En este caso se habla solamente de sacrificio especial. ¿Por qué vamos si esto lo decía Manejó, ¿por qué vamos a responder por actividad lícita? Y bueno, lo tenemos que buscar en el Estado de Derecho. El Código Civil expresamente lo prohíbe, pero en el derecho administrativo lo buscamos en el Estado de Derecho cuando se provoca un sacrificio especial. Sigamos. Vamos a ver que algunos casos, por ejemplo, el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos del 2012, porque no es solo penal el tema, no es solo administrativo, sino también es los casos civiles. El caso Furlan y sus familiares es una demora excesiva, donde se alteró la garantía del plazo prudencial en el tratamiento de un niño con discapacidad que no debía durar más de 2 años y duró 12, sin que fuera desvirtuada la falta de diligencia de las autoridades judiciales. También está la Corte Europea de los Derechos Humanos en Portugal y Correa de Barros contra Portugal, que fue una demanda civil contra un banco que le había estafado a este señor, el Banco de Portugal, y que no querían pagar la indemnización que terminó condenando la Corte Europea de los Derechos Humanos. Sigamos. Bueno, viene la prisión preventiva en la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Los dos casos no más actuales, porque hay algunos más actuales, son Anagua y Murúa, donde se plantearon las dos posturas. En los dos casos se condena, pero en la primera parte, o la mayoría la hace aquella parte de la Corte que dice que la facultad sometida a la decisión judicial debe ser revocada y que la declaración de inocencia per se es insuficiente para disponer la reparación, salvo la dilación indebida, la arbitrariedad manifiesta del autoprocesamiento, la prisión preventiva mediante prueba ilegítimamente obtenida por la policía. Esto fue después también dicho por la Corte Suprema en Temer Pablo del 2020. Pero igual en esos fallos, entiende que aun cuando considere que no hubo funcionamiento irregular del servicio de justicia, ni error judicial, ni dilación indebida en el proceso, igualmente existe la obligación del Estado de responder por los daños causados en el ejercicio de actividad lícita cuando la persona que fue privada de la libertad no resulta condenada. Pero igual en minoría y haciendo lugar, resolvió que aplicando los pactos de los derechos humanos debía hacerse lugar, como se ha hecho lugar en tantas provincias con la Constitución. Sigamos. Viene la otra ficha. Bien. Otra sentencia importante es Blas Miguel Gómez, cuando nuevamente
Pérez Walde vuelve a decir que existe obligación del Estado de responder por el daño causado en el ejercicio de actividad lícita cuando la persona que fue privada de su libertad no fue condenada, aun cuando se considere que no hubo funcionamiento irregular del servicio de justicia, ni error judicial, ni dilación indebida en el proceso. Este fue el voto ampliatorio de Pérez Walde, que lamentablemente ha renunciado a la Corte, y la Corte sigue con el procedimiento de mayoría que exige la renuncia, el error, etc. Sigamos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos exige sentencia firme, error judicial, y se ha referido también al plazo razonable. En el artículo 10 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, dice que una persona tiene derecho a ser indemnizada en caso de haber sido condenada con sentencia firme y error judicial. Esto no es nuevo. Tenemos el recurso de revisión en el Código Procesal Penal que alcanza incluso a los herederos. Y establece en el artículo 7.5 que toda persona detenida tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, y en el 10 que él tiene derecho a ser indemnizada siempre y cuando haya sentencia firme con error judicial. Esto es lo que dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sigamos. Viene luego el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que ya es más amplio, que dice que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada ante el juez sin demora u otro funcionario autorizado para ejercer funciones y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido revocada o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error, la persona que haya sufrido deberá ser indemnizada conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo el parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. Este es el fundamento de Pérez, con alguna liviandad, porque Pérez habla de que los tratados hablan de personas detenidas, no importando que haya sido condenado, que haya error, que haya... Bueno, sigamos. Viene luego la garantía del plazo razonable en las leyes provinciales o en la ley nacional. La ley nacional, en el artículo 24 de la ley de bases, que modifica la ley de procedimiento administrativo nacional, habla de un derecho a un plazo razonable, que los procedimientos administrativos transmiten y concluyan en un plazo razonable por decisión escrita o expresa, y la administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera sea su forma de iniciación. Y en la ley provincial de procedimientos administrativos 9003, habla de uno de los principios, luego del debido proceso, el plazo de garantía del plazo razonable, que debe armonizarse con los principios de economía, eficacia, sencillez, celeridad, y se facilitará el acceso al control administrativo judicial. Las declaraciones o actuaciones deben brindarse en el plazo más breve y adecuado, evitándose trámites dilatorios o incurrir en ritualismo inútil. Esto es fundamental que lo conozca la administración. Es cada día más difícil que la administración resuelva en plazo razonable. Yo los invito, acá está Alejandra Castillo Lovelo, que además de su tesis sobre la detención arbitraria, es la mujer que ficha y sabe que el 80% de las demandas que no devienen de recursos van a la Corte por denegatoria tácita. Los funcionarios no resuelven y después sale en el diario Mendoza, una queja de Fiscalía de Estado, que son mis amigos, pero una queja infame diciendo que los empleados meten amparo pidiendo que se les pague, están llenos de amparos. En realidad lo que habría que sacar es el artículo diciendo que es una infamia que la administración no resuelva. La administración, José Luis Correa ha dicho en la revista de Derecho Público que no resolver es un delito. Y esto lo dice el artículo 2 de la ley 9003 y lo dice el decreto reglamentario de la ley nacional.
La ley nacional los hace responsables y los deja al borde del pedido de juicio político. El otro día le pedí, le acusé la morosidad al presidente de la República y me llamaron y me decían, vos estás loco que le vamos a pedir al presidente el juicio político por no haber resuelto un caso de Mendoza. Le digo, miren, modifiquen la ley o resuelvan. Porque el silencio positivo que originariamente lo pusieron también en la ley nacional, lo han tenido que empezar a cercenar y quitar y dejándolo libre para autorizaciones o reclamos solamente. Entonces, la garantía del plazo razonable hay que enseñárselo a los funcionarios y a los asesores letrados de las reparticiones de las municipalidades. No puede ser que el doctor Correa presente un pedido de vista en mesa de entrada y le corran vista primero al asesor letrado a ver qué dice. Cuando la ley dice que cualquiera sea el lugar donde se encuentren debe prestarme el expediente y mostrármelo. Entonces nos queda una larguísima senda para lograr que se resuelva en plazo razonable. Sigamos. A ver. Bien. ¿Qué ha hecho la Corte Interamericana, la Corte Europea de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana? La Corte Europea lo ha hecho varias veces, ya le nombré recién el caso Portugal y Correa y la Corte Interamericana en Valle Jaramillo contra Colombia, que hay que tener en cuenta para determinar la razonabilidad, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad judicial que le exige obrar con diligencia y probidad. Y en este caso aclara, como lo aclaraba Villar Campo en la emergencia, no se pueden justificar demoras en los procesos internos por la cantidad de causas, por la falta de empleados, por las limitaciones de infraestructura, por personal, por crisis económica. Vidal Campo, cuando se planteó el tema de la emergencia, allá por el 2001, decía, hay que otras obligaciones que posponer, inclusive el pago de la deuda externa, y no se puede justificar el incumplimiento diciendo que no tienen medios, como la Cámara Nacional en trabajo, que decía que no tenía espacio físico, o la jueza del caso Greco, que uno iba a buscar un expediente y tenía dos lugares llenos de expedientes, decía, si lo encuentro, se lo resuelvo. Y por último, lo ha agregado en Valle Jaramillo, la Corte Interamericana, cuál es la afectación generada por la demora. Ya lo vamos a ver cuando veamos Wonder, que es un caso mendocino, donde tuvo 10 años con sumario, 26 años para dictar sentencia, y durante ese tiempo lo tuvieron inhibido y sin posibilidad de hacer ninguna actividad comercial de su parte. Entonces, señores, hay que tomar en cuenta estos elementos y saber que el plazo razonable debe cumplirse. La Corte de la Nación ha sido categórica. Miren, hay dos fallos últimos del penal. Uno, el de la Cristina Fernández de Kirchner, cuando pidió la aplicación del plazo razonable en su imputación por el OTESUR, que la sacó volando, le dijo que 7 años no era un plazo razonable, y sobre todo por la complejidad del asunto y la actividad procesal del interesado. Pero el otro gravísimo, el de Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem estaba condenado. La Cámara Nacional Electoral le había perdonado la vida a él y también le había perdonado la vida a los 2 diputados o senadores del progresismo correntino. Y le dijo que, aplicándole el tema del plazo razonable, lo absolvió a Menem del plazo razonable por la voladura del río Tercero. Es un escándalo, es decir, el plazo razonable está para utilizarlo en beneficio, pero no para hacer aplicaciones extensivas de esta naturaleza. Sigamos. Sigamos, que se me acaba el tiempo. Bien. En materia administrativa, la garantía del plazo razonable está hecha por la Corte de la Nación. En los ICER, invalidado la sanción que surgiera en un procedimiento administrativo del Banco Central de la República, demasiado prolongado, que tuvo como corolario la infracción al derecho de defensa, y aplicó el artículo 8
y volvió a reiterar las pautas temporales de complejidad. Pero esto hay que decirlo clarito. Esto era un negocio de la superintendencia de entidades financieras que tenían 20 años abogados liquidando entidades financieras, pagándole sueldos estratosféricos y que llegaban cuando uno quería cobrar el crédito no cobraba nada. Ustedes calculen, ustedes que han conocido en Mendoza la entidad financiera de Bonder, ¿qué pudieron cobrar los ahorristas 26 años después? ¿Y cómo lo pudieron tener a Bonner y a otros personajes? El señor, el dueño del shopping de allá arriba, también estuvo, y varios amigos que tuvieron. ¿Cómo pueden 26 años después dictarle una sentencia? Esto era un negocio de los abogados de las entidades financieras, como fue el negocio de la Superintendencia del Seguro de la Nación liquidando entidades donde se pasaban 20 años en liquidación. Esto es una barbaridad que también hay que corregir. Sigamos. Sigamos con los ICERES, lo que acabamos de ver. Sigamos el otro. En Bonder, lo que acabo de hablar. La sanción administrativa por infracción a la ley de entidades financieras se dictó 10 años después de la comisión de los hechos en el Banco Central. Y la sentencia en la instancia judicial a raíz de la impugnación fue dictada 26 años después de los hechos investigados. Considera la Corte que se vulneró la garantía de la defensa de juicio y el derecho a obtener una decisión en plazo razonable. Miren, no hay nada mejor que leerlo a Gordillo en esto. El gran Gordillo decía que la infracción al debido proceso significaba la nulidad absoluta del procedimiento porque era la única manera de que los funcionarios argentinos aprendieran a respetar el debido proceso. Esta es la única manera que tienen, y esto también es un negocio, esto es un negocio. ¿Cómo puede ser que el Banco Central tarde 26 años, un juez tarde 26 años para dictar una sentencia de una entidad financiera de Mendoza y tenga imputados, inhibidos? Mire, con el Banco Libertador pasó exactamente lo mismo. No lo he querido meter porque es un caso mío. 20 años después sancionaron. Ya está muerto el pobre hombre. ¿Cómo no va a estar muerto si han pasado 25 años? Sigamos. Bueno, en Poggio, para que ustedes, la duración del proceso fue 20 años. Y es ostensible la garantía del plazo razonable, el derecho de defensa, el incumplimiento o ejecución irregular del servicio. No hay manera de sostener un fallo, ni una sanción, ni un fallo 20 años después. Es imposible. Yo he ganado en la provincia de Mendoza en la prescripción de los escribanos diciendo que no se puede. Cuando le van y le piden un protocolo en el año 2017, le digo que no hay manera de reconstituir nada. Nada de lo que está dentro. Por eso la prescripción, siguiéndolo a mi distinguido colega, no debe exceder de los plazos y deben tener los sumarios caducidad. En la provincia de Mendoza, la ley de sumario, la 9103, no tiene plazo de caducidad. No tiene plazo de caducidad y es un arma letal, porque yo, gobernador, que quiero sacarme de encima, contrario político, lo someto a sumario y los tengo 5 años, que es el plazo de prescripción, 5 años sometidos a sumario sin pronunciamiento alguno. Sigamos. La Suprema Corte de Justicia, el plazo razonable en Supercanal. 26 empleados en el año 94 reclaman una diferencia salarial, se suspende el proceso por 6 años y se reanuda y después el demandado Supercanal plantea el plazo razonable y termina ganando el plazo, porque no puede 15 años, 20 años, 12 años después reconstituir una situación. Y estos eran empleados, trabajadores que reclamaban, pero habían suspendido de común acuerdo por 6 años el plazo del expediente y sin embargo la Corte le hace lugar a la excepción de plazo razonable. Sigamos.
¿Qué han hecho para las prisiones preventivas algunas constituciones? He nombrado algunas. Santa Cruz, una ley establece la indemnización. Córdoba, la responsabilidad por detenciones con privación de la libertad debe surgir de una ley. Chaco, la responsabilidad por error judicial. Jujuy, la responsabilidad por error judicial. La Pampa, la responsabilidad por error judicial. Neuquén, indemniza los perjuicios que ocasionen la prisión preventiva. Tierra del Fuego, prevé la responsabilidad por privación de la libertad. Chubut, el Estado garantiza la reparación de los daños. Formosa, obliga a pagar la detención. En Mendoza nos perdimos la gran oportunidad, no metiéndolo en la Constitución, que es de muy difícil modificación, gracias a Dios. La Constitución de Mendoza es del año 16, hecho por el jurista más importante que ha tenido la provincia, y para modificarla se requieren mayorías especiales, se puede modificar un artículo por año, pero se dictó la ley 6704, creo, donde se indemniza a las víctimas de delitos graves o delitos de violaciones y demás. Ahí nos perdimos la oportunidad. Cuando le pregunté el por qué no habían metido la indemnización por la responsabilidad por las detenciones arbitrarias, me dijeron que no se podía determinar cuánto era el monto, cuánto era la afectación que había que indemnizar y no lo quisieron poner. En realidad, una miseria de la autoridad administrativa. Las detenciones, si los queremos dejar trabajar tranquilos a los jueces penales, deben ser indemnizadas, como dice Pérez Walde, y deben ser bien indemnizadas. No se puede indemnizar con porquería. Cuando ustedes leen alguna de las sentencias de la Suprema Corte de las indemnizaciones por internos de las cárceles, da ganas de llorar. O el caso Cosa en La Nación, comentado por Midón, cuando le dieron 85.000 pesos por 2 meses de detención y salió absuelto. En un procedimiento de Bernasconi, el juez estaba con una asociación ilícita destinado a apretarlo a Coppola, a Maradona, a un montón de gente sin factor alguno. No me cae simpático ninguno, pero no tiene por qué imputarlo en una asociación ilícita. Sigamos. Otro de los casos que ha dicho la Corte que se deben ser indemnizadas como actividad judicial lícita o ilícita, depende, es cuando de una manera irregular se incorpora prueba. El caso Rojas, que lo ha comentado el doctor Correa de la ley Gran Cuyo, le hicieron reconocer, le trajeron una carpeta del año 32 con foto vieja y le dijeron, ¿es este? Sí, es este. Y ella lo reconoció y la tuvieron presa no sé cuánto tiempo y después eh, le dieron una indemnización por entender que se había incorporado prueba ilegítima. Seguimos, creo que la última. Bueno, un tema que quiero decirles y acá vamos a parar, es el tema del desafuero. Ustedes saben que Podetti, el autor del Código Procesal Civil de la provincia de Mendoza, en el artículo 2 y en el 224 o 228, previó la responsabilidad de los funcionarios judiciales, que fue modificada por la ley de reforma, la ley fue modificada por la comisión, donde se puede demandar directamente a los jueces. Es competente, antes era competente con el juez civil, ahora es la Corte, se le da vista al procurador, pero no se necesita desafuero. Es decir, esto en contra del fallo de la Corte de la Nación y Ursul, que ha dicho que constituye un requisito esencial para poder demandar a los jueces de la provincia. En Mendoza no es así. En Mendoza los jueces y funcionarios judiciales son responsables y no se requiere que haya dolo o culpa grave, aunque la doctora Castilla, que Melmacher en Guerrero ha pedido que el error sea supino. Yo creo que no es necesario que el error sea supino, basta un error un error importante, no un errorcito, porque el juez, para que sea procedente, y esto está en contra de la jurisprudencia y de la doctrina nacional.
la Autoridad Nacional, el doctor Sarmiento García, en alguno de sus fallos de la Cuarta Cámara Civil, o la doctora Kevelmacher, han dicho que no, que debiera haberse pedido el desafuero, pero, pero no es necesario. Es decir, cuando le pregunté a los exégetas del Código Procesal Civil, me dijeron que era una norma que la traían del derecho italiano. Es una gran norma, no se necesita desafuero. Bueno, con esto he terminado la charla. Quedo a disposición. Tengo para ustedes todo lo que he dicho. Tengo también la tesis de la doctora Castillo Lovelo, no sé si la quieren, es sobre la detención arbitraria. Y bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por hacerme partícipe de la reunión con ustedes. José Luis, muchas gracias, muy claro, muy comprometido y muy firme, como siempre, con tu pensamiento. Muchísimas gracias. Bueno, en el chat no hay preguntas para ninguno de los expositores y sí muchísimos agradecimientos por la claridad de las exposiciones. Por ejemplo, leo la de Liliana Amado que se refiere a la exposición de Pedro Averasturi. Dice muy claro el doctor Averasturi explicando que la prescripción debe ser un derecho de fondo porque iguala a todos los ciudadanos. Comparto, muchas gracias. Así que bueno, yo me sumo a todos los agradecimientos. Pedro, no sé si quieres tener alguna palabra final para con nosotros. Comparto plenamente las palabras del doctor Correa. Estamos evidentemente orientados de la misma manera. Y un dato anecdótico es los CICER. Los CICER lo planteé en cámara, porque yo era el abogado de los CICER, y la sala 2 nos sacó corriendo con este planteo, y afortunadamente la corte lo receptó. Y a partir de allí pudimos llevar toda la parte del plazo razonable del derecho penal al derecho administrativo. Y otro comentario más es que en algunos códigos europeos, el, sobre todo en el holandés lo he visto expresamente, el silencio lleva una sanción al funcionario. Directamente está escrito, porque comparto el esquema de que el silencio es ilegítimo. Muchas gracias, Pedro. Yo lo he escrito, doctor, y lo he escrito para la revista de Casaña. Yo he sostenido que el silencio es un delito. En Mendoza, por suerte, estaba un juez civil que es mi amigo y es un hombre probo y decente y rápido y diligente. No sé si habrá más jueces. Los jueces civiles de Mendoza son muy diligentes, porque además el Código Procesal Civil tiene normas clarísimas de que si él está en mora, se pone en condiciones de ser removido por juicio político. En tanto que la Corte de la provincia no tiene sanciones, entonces usted se encuentra con que tiene fallo de 2 años, de 6 meses, de 8 meses, y cuando le vienen a preguntar a los clientes uno no sabe qué decir. Ahora he inventado un escrito que se llama denuncia de morosidad, donde le hago anotar o le haría anotar si no resuelven en el legajo que no han resuelto. La Corte no tiene sanción. Y yo entiendo el tema institucional, créanme que si es un tema que pone en juego los intereses de la provincia, somos todos abogados acá, no nos podemos sorprender. No tiene por qué, si una vez había un juicio de 32.000 empleados públicos, yo tenía uno de 6.000, lo trancé y el de 32.000 salió mal de los otros colegas. Y le digo, bueno, porque ustedes pretendieron que la Corte dictara un fallo que le iba a costar 2.000 millones de dólares a la provincia. Decía el gran Coto Rúa del Magno Caso, cuando decía, nunca te metas en el Magno Caso, porque por más razón que tenga, y daba el caso de un señor que tenía unas plantaciones de manzana en Colorado, cuando llegaron los colonos se las invadieron, y lo perdió en primera instancia porque las manzanas estaban verdes, en el segundo porque no tenían, en la corte porque no tenían hoja, y la conclusión de Cuento Rúa fue, miren, no se metan en el magno caso, porque por más razón que tengan no le van a dar. Pero en lo demás tenemos que ponernos de acuerdo. Y esto va para mis queridos colegas de la Suprema Corte, de las cámaras, a quienes les tengo un respeto importante. Y siempre recuerdo
el mandamiento de Osorio del alma de la toga. Nunca te sientas más que los jueces, pero nunca consientas ser menos. Somos todos hacedores del derecho, cumplamos con los plazos razonables. La Corte de la provincia ha sido dura en los sumarios últimamente y ha planteado la caducidad. Yo he ganado 2 o 3 casos de caducidad de sumario. Pero debiera haber estado en la ley, doctor. Debieran poner la ley nacional, la 25164, establece que para los hechos graves tenemos 2 años de prescripción. ¿Por qué acá vamos a tener 5? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no se caduca el sumario? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Liliana, como siempre, muy eficiente. Muchas gracias, Marta, que no la veo. Y muchas gracias al presidente de la Corte, que es capaz de aguantar que yo diga una cantidad de insolencias. Pero bueno, soy como soy. Gracias. Les agradezco a ambos expositores. Hemos tenido una excelente tarde con exquisitas disertaciones. Así que bueno, gracias a todos por la participación. No se olviden que el video de este encuentro va a estar en el repositorio, al igual que las diapositivas y el material que han enviado los distintos expositores, al igual que del de las reuniones anteriores. Que tengan muy buenas tardes y hasta pronto. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Adiós. Adiós.